Bueno, en el día de hoy te voy a mostrar cómo crear un programa bastante básico para poder cambiar los adaptadores de REC, para poder configurar el DHCP, para poder configurar una dirección IP estática de manera automática con solo presionar un botón. Ahora, ¿por qué surge este pequeño proyecto? Resulta que tengo un compañero de trabajo que a la hora de administrar los servidores tenía que estar ingresando a los adaptadores, configurar a cada momento los adaptadores, cambiando una dirección IP, cambiando otra, activando, desactivando el DHCP. Entonces, precisamente por esto surge este pequeño proyecto, un sencillo programa que te permita con simplemente presionar un botón, configurar el DHCP, presionar otro botón, configurar una dirección IP estática determinada. Esto realmente lo podría hacer para todas las direcciones IP que en este caso él quisiera cambiar en ese adaptador. Ok, este video vamos a empezar principalmente con lo básico. Vamos a hacer un programa para que ya vayan entendiendo cómo es que funciona todo esto. Sencillamente vamos a empezar importando la librería de Subprocess. Recuerden que Subprocess realmente ya viene preinstalado acá en Python, y vamos a importar también la librería Time, que Time no es necesario de importarla, pero no importa, vamos a importarla. La otra cosa que vamos a hacer, vamos entonces a empezar a crear una variable aquí, le voy a llamar ejecución. Ok, sencillamente acá lo que estoy haciendo es creando un input para poder ingresar por teclado lo que desea hacer el usuario, si desea activar o desactivar el adaptador. En este caso no estoy hablando de apagar y encender el adaptador. Activar significa activar el DHCP y desactivar significa desactivar el DHCP y configurar una dirección IP estática. Perfecto. Aquí sencillamente estoy creando un condicional donde le digo si esta variable que está acá es igual a A, es decir, que si el usuario ingresó A por teclado, entonces va a realizar la siguiente tarea. Simplemente armamos acá una función y la llamamos activar DHCP. Vamos a configurar ahora esta función. Acá estoy creando una variable que la estoy llamando interfaz nombre, y estoy colocando el nombre de la interfaz que en este caso deseo configurar. El nombre de la interfaz, por acá lo tengo. Vean que acá lo tengo, look B. Esto se refiere al nombre que tiene cada uno de nuestros adaptadores de REC. Ok, acá sencillamente estoy invocando la librería subprocess.run, y acá esto consiste sencillamente en agregar los comandos que normalmente utilizamos en el CMD de Windows para poder realizar este tipo de configuración. Acá sencillamente vamos a colocar activar DHCP, así se debería llamar nuestra función. Vamos sencillamente a agregar otro if, colocamos sí. Y acá vamos a tomar nuevamente toda esta información que colocamos acá, vamos a pegarla aquí, vamos sencillamente a cambiar algunas cosas. Este comando lo dejamos tal cual como están aquí. Acá pues obviamente tenemos el mismo nombre, es la misma interfaz que vamos a cambiar. Y acá en vez de DHCP vamos a colocar static. Colocamos otra información que en este caso es la IP, máscara, y gateway. En este caso son los argumentos que estoy pasando acá. El resto lo dejamos así como está. Acá sencillamente voy a llamar la función desactivar DHCP, y acá le voy a pasar los argumentos en este caso que necesita esa función.
entre comillas, la dirección IP, coma, entre comillas doble, la máscara y entre comillas doble, el gateway. Ok, tocará realizar, entonces ejecutar este código. Vamos a dar clic acá y vamos a iniciarlo. Quiero que simplemente noten algunos problemitas que vamos a presentar aquí. Vean que aquí ya me está pidiendo que ingrese si voy a activar o desactivar. En este caso le voy a indicar que voy a desactivar. En este caso voy a configurar una dirección IP estática. Enter. Perfecto. Acá yo no le agregué ningún mensaje para que imprimiera, nada de eso. Sencillamente voy a ir acá, voy a ir al log, clic derecho, propiedades, vamos a IPv4 y pueden ver que no ha hecho ningún tipo de cambio. ¿Por qué sucede esto? Sencillo, este código realmente lo tenemos que activar o iniciar como administrador, porque nuestro sistema operativo Windows e incluso ningún sistema operativo Linux nos va a permitir realizar este tipo de cambios sin antes estar como root o en el caso de Windows estar como administrador. Voy a abrir acá el CMD y voy a iniciarlo como administrador. Ok, acá estoy dentro del código, voy a colocar entonces Python 3 y voy a colocar el nombre del archivo, en este caso lo he llamado gt.py e iniciamos. Ok, ahí ya me está preguntando si deseo activar o desactivar. Le voy a indicar que deseo desactivar para que configure una dirección IP estática. Damos Enter y ahí se supone que ya realizó la configuración. Vamos a verificar. Ok, vamos a entrar acá y sigue la configuración aquí. La pueden ver, ok. No ha realizado ninguna configuración. ¿Por qué sucede esto ahora? Sencillo. Vamos a dar clic acá en actualizar. Vamos a nuevamente en propiedades. Y aquí pueden ver cómo ya está la dirección IP configurada. Ok, ¿qué tenemos que hacer acá o qué nos falta sencillamente para poder tener esto en total funcionalidad y sin necesidad de venir acá e actualizar el adaptador o sencillamente activar o desactivar el adaptador? Bueno, vamos a realizar esto, vamos a agregar, mejor dicho, todo esto acá en este mismo programa para que ya automáticamente cuando configure la dirección IP o cuando configure el DHCP, ya el adaptador se reinicie de manera automática y ya quede configurado, ¿ok? Vamos entonces a reiniciar el adaptador. Sencillamente vamos a tomar esta misma línea que tenemos acá, vamos a ingresar comandos, vamos a colocar aquí reiniciar y vamos a agregar entonces... Acá sencillamente vamos a eliminar todo esto. Nuevamente colocamos INT. Y aquí en vez de DHCP colocamos Disable. Perfecto. Vamos acá a darle un tiempo. Colocamos time.isLeg. Le voy a dar un tiempo de 5 segundos. Vamos a copiar este mismo código y vamos a agregarlo acá abajo. Control V. Dejamos esto tal cual como está aquí y acá sencillamente colocamos Enable. Hacemos esto mismo para desactivar el DHCP y ahora sí vamos a iniciar nuevamente el código. Ok, acá si está configurado en estático quiere decir que lo voy a activar, es decir que voy a activar el DHCP. Voy a colocar la letra A, Enter. Ya ahí tuvo que realizar la configuración. Vamos nuevamente, propiedades. Ok, acá el código no me ha estado funcionando, precisamente porque acá la función la estoy agregando dentro de la función, es decir, el llamado a la función lo estoy agregando dentro de la función. Acá tenía que ir acá. Perfecto, ahora sí creo que no vamos a tener ningún problema. Vamos a iniciar nuevamente el código. Vamos a agregar la letra A para activar DHCP. Bueno, allí sí tiene mejor pinta. Allí está empezando a realizar el conteo y listo. Vamos a verificar. Y ahí está configurado el direccionamiento por DHCP. Vamos ahora a probarlo para desactivarlo nuevamente. Vamos a colocar la letra D. Allí realizó ya el conteo. Perfecto. Verificamos y ahí ya configuró la dirección IP estática.
Muy bien, señores, ya hemos configurado, ya tenemos ya el programa base de todo esto, cómo activar, cómo desactivar el DHCP, cómo configurar una dirección IP estática. Ahora tenemos que llevar esto a una interfaz GUI, sencillamente para no tener que estar ingresando ya a nuestro CMD y agregando la letra D o la letra A, simplemente presionando un botón y que esto realice este trabajo. Para realizar esto, sencillamente vamos a importar tkinter y vamos a llamarlo TK. Eliminamos ya esto porque ya esto no lo vamos a necesitar, esta introducción por teclado. Este if tampoco lo vamos a necesitar. Vamos ahora a crear la interfaz gráfica. Vamos a ir acá, vamos a colocar aquí interfaz gráfica. Perfecto. Ok, acá lo que estamos haciendo sencillo es configurar los botones. Estamos configurando los botones, estamos agregando una variable y sencillamente estamos creando respecto a lo que ya hemos configurado acá en root, que ya está almacenado en la variable root, el texto, que en este caso va a tener nuestro botón y pues obviamente el comando que le vamos a aplicar. ¿Qué es el comando realmente? El comando es a quién va a llamar precisamente este botón cuando se presione. Bien. Entonces, ¿a quién estamos llamando? Estamos llamando a activar DHCP. Por aquí lo tenemos. Activar DHCP. Por cierto, ya esta función que tenemos acá, ya esto no lo vamos a utilizar. Activar DHCP, es decir, el llamado a la función que ya hicimos anteriormente, ya no lo vamos a necesitar. Porque ya estamos haciendo el llamado acá. ¿Ok? Esto acá no va. Aquí le estamos agregando un PADI de 10. Acá sencillamente vamos a crear el otro botón que es para desactivar. Vamos a copiar esta línea y vamos a pegarla acá. Sencillo, aquí lo que vamos a hacer es cambiar principalmente el nombre y el comando, que en este caso va a llamar, porque este va a llamar a otra función, que la función se llama desactivar DHCP. ¿Ok? Por acá la tengo. Ya esta función que tenemos acá, recuerden que en el anterior ya habíamos creado la función, el llamado a esta función y le habíamos pasado estos parámetros, pues ya esto ya no va aquí, ¿ok? Esto no lo vamos a utilizar ya. Recuerden que ya les había indicado que ahora se va a hacer el llamado a la función es cuando se presiona el botón. Ok, ya aquí hemos terminado. Simplemente acá configuramos el level. El level sencillamente es el texto que en este caso se va a mostrar a la hora de realizar la configuración. O sea, qué mensaje queremos enviarle al usuario una vez que ya se haya realizado la configuración, para luego obviamente ya iniciar nuestra interfaz gráfica. Ok, esto sencillamente es para que ya automáticamente cuando se ejecute el código, lo primero que se va a iniciar es la interfaz gráfica. Perfecto, acá vamos a hacer unas configuraciones por aquí. En activar DHCP vamos a colocar aquí, vamos a hacer el llamado al level, a la variable level.config, y acá sencillamente vamos a colocar el text entre comillas dobles, colocamos DHCP activo. Ahora acá en desactivar DHCP vamos a realizar algunos cambios. Recuerden que ya no tenemos ya esto. Realmente si vamos a desactivar el DHCP es porque se va a agregar una dirección IP estática. Muy bien, acá entonces vamos a configurar estas variables. Vamos a colocar IP. Gateway. Ok, ya ahora sí ya tenemos ya cada variable de esta que es IP, máscara y gateway. Ya se las estamos pasando aquí a nuestro comando que estamos aplicando a través de su process. Por último vamos a colocar acá el level.config y acá vamos a agregar un texto.
Vamos a colocar... Perfecto, ya llegó la hora de iniciar este código, a ver qué tal, a ver si nos está funcionando de manera correcta. Vamos a iniciarlo y ahí está, acá lo tenemos, ¿sí? Recuerden que acá el adaptador tiene una configuración estática, creo que él quedó con una configuración estática configurada. Vamos a verificar. Sí, ahí quedó con una configuración estática. Vamos a activar el DHCP. Perfecto, allí ya nos emitió el mensaje de DHCP activo. Vamos a ver si es verdad. Y ha activado el DHCP. Vamos ahora a desactivarlo. Acá me ha indicado que IP máscara y gateway. Ok, vamos a verificar cuál es este problema. Ok, ya aquí tenemos el pequeño problema. Acá le habíamos dejado todavía estos argumentos acá. Vamos a quitárselo. Perfecto. Y ahora sí no debería dar problema. Vamos a iniciar nuevamente. Y vamos a desactivarlo. Vamos a configurar direcciones IP estáticas. Todo va bien, no nos ha dado ningún error. Y listo, nos ha dicho que DHCP desactivado, configuración estática lista. Vamos a verificar si es verdad. Y ahí tenemos la dirección IP estática lista. Bueno, ese fue todo este video del día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete, coméntalo y compártelo en todas tus redes sociales para que pronto lleguemos a los 100,000 suscriptores. Nos vemos en la próxima. Chao.